Mi nombre es Luis Tello Ponce de León. Soy licenciado en Educación Primaria con maestría en Educación en el campo de la intervención didáctica. Además, tengo experiencia de 5 años como maestro titular frente a grupos de primaria. Me ha tocado dar desde segundo hasta sexto grado. Incluso me tocó dar primero cuando era practicante normalista. He dado clases en todos los contextos, desde el rural hasta el urbano marginado. Es por eso que considero tener más autoridad moral para hablar de los libros de texto que la que tienen todos los pseudoperiodistas que se han encargado de desinformar al pueblo mexicano en los últimos meses. También hablaré de los verdaderos problemas de la educación en México, que no son pocos, pero están lejos de ser los libros de texto. Empezaré por asegurar que el hecho de que millones de mexicanos se hayan creído la serie de mentiras que se han enarbolado en torno a los libros de texto demuestra el fracaso del sistema educativo mexicano. Millones y millones de mexicanos que pasaron por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria y algunos por la universidad, es decir, por el sistema educativo nacional, se han creído una sarta de mentiras sin el más mínimo sustento y sin ir a corroborar en los libros. Sin leer un solo libro se creen todas las mentiras de los libros de texto que se están diciendo. Y eso, repito, demuestra el enorme fracaso del sistema educativo mexicano. Continuaré diciendo por qué no había hecho este video, pues porque estaba leyendo los libros, que no son pocos, son como 5 de primero, otros tantos de segundo, de tercero, son decenas de libros. Además, los planes y programas de estudio que son amplios. Además de ello, checar que tenga congruencia una cosa con la otra. Y además, ni que fuera yo Javier Alatorre para hablar de los libros de texto, sin leer los libros de texto, ni que fuera yo Ricardo Anaya, Adela Micha o Ricardo Salinas Pliego para hablar de los libros de texto sin haber leído los libros de texto. Continuaré diciendo que es imposible hacer un análisis breve en un tuit como Ricardo Salinas de lo que son los libros de texto. También es imposible hacer un análisis completo en un TikTok de lo que son los libros de texto, porque se trata de un tema complejo que requiere tiempo para ser abordado de manera completa. Sin embargo, trataré de hacer un resumen para las personas que solo ven el inicio de los videos. Criticar los libros sin leer los libros es como criticar películas sin leer las películas. Así de ridículos se ven. Imaginen que de pronto cientos de mexicanos empezaran a criticar una película pero sin haberla visto, simplemente porque están seguros que los demás mexicanos son tan ignorantes que tampoco la han visto. Y resulta que los están criticando con un 99% de mentiras, porque la botarga que estaban inflando para regresar al poder y a los privilegios se les está desinflando. La desesperación los hace recurrir a las mentiras para regresar al poder y al privilegio. Eso en resumen. Pero si les interesa saber la realidad argumentada, los invito a ver este video completo. Empezaré por desmentir los principales mitos que se han esparcido al respecto. El más popular y más ridículo de todos es el que se ha encargado de esparcir el principal evasor de impuestos a nivel nacional. Hablamos del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que ha puesto a todos sus títeres, mejor conocidos como conductores de noticias, a leer la información de que los libros traen comunismo. Es algo tan falso y tan ridículo que lo único que hace es demostrar la ignorancia de no tener la más remota idea de lo que es el comunismo, de lo amplio que es el comunismo, de la cantidad de libros que se requieren para conocer y comprender el comunismo a profundidad, y la ignorancia que representa el no haber hojeado ninguno de los libros de texto de México. Ahora, usted se preguntará ¿por qué miente con tal descaro? Pues porque resulta que pagó millones de dólares en abogados para tratar de evadir impuestos, pero está perdiendo los litigios y lo sabe. Al final tendrá que pagar sus millones de impuestos que debe y además los millones que le van a cobrar los abogados que contrató para intentar no pagar impuestos. Eso lo tiene muy molesto. Si a eso le sumamos que TV Azteca ha dejado de figurar en la Bolsa Mexicana de Valores y que atraviesa su principal crisis de la historia, podemos comprender el enojo del multimillonario. Pero es algo tan ridículo y patético para que usted se dé una idea. No tiene ningún argumento, pero para que usted se dé una idea, observe lo siguiente, o analice lo siguiente, mejor dicho. Ni Anaya, ni Adela Micha se atrevió a decir tal aberración, porque no hay una sola pizca, una sola página de comunismo en ese libro. Lo único que se refleja, repito, es una ignorancia a niveles estratosféricos. La segunda polémica es que muchos se molestaron porque se toca el tema de los tipos de familias, es decir, la familia más común, que es papá, mamá e hijos, y luego solamente mamá e hijos.
y luego solamente mamá sin hijos, y luego solamente papá, y así todos los tipos de familias que hay. Y yo me acuerdo que cuando daba clases, porque cabe mencionar que yo renuncié el 2020, di clases del 2015 al 2020, y renuncié, ahorita les digo por qué, pero para no desviarme del tema, recuerdo yo que cuando daba clases, en una ocasión estaba dando ese tema, del tema de los tipos de familias, lo cual es importantísimo, es un fantástico tema, necesario para que los niños se den cuenta que hay una variedad enorme de familias y que hay que respetarlas a todas. Ese es el principal aprendizaje esperado de ese tema. Y recuerdo yo que una vez que estaba dando ese tema, en los libros pasados, una niña me dijo, oiga, profe, viene incompleto el libro. Ah, caray, ¿por qué? Le pregunté yo. Porque aquí faltan tipos de familias. ¿Cuáles? Le pregunté yo en mi ignorancia, fíjate. Y me dijo, hay familias donde las dos son mamás o los dos son papás. Y pues según el libro no existen. Y yo le contesté, tienes razón. Yo siempre, mis alumnos no me dejarán mentir, ya están grandes algunos de ellos. Siempre era fanático de decirle tienes razón a los niños. En cuanto me daban un argumento en el que tenían razón, de inmediato tienes razón. Y en esa ocasión le comenté, tienes razón. Esas también son familias que existen, aunque aquí en México no hay demasiadas. Es una educación global la que tenemos que darles porque son alumnos que tenemos que preparar para el mundo, para un mundo globalizado. Y hay muchos países en el mundo donde existen esos tipos de familia y hay que tocarlas. Y hay que tocarlas simplemente para saber que hay que respetarlas y que existen y que son tan válidas como todas las demás. Por si ves a un hijo de una familia de ese tipo, respetarlo, nada más para eso. No es para sembrar ninguna ideología de que ya tienen que casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. No, de hecho la primera familia que viene es la común, papá, mamá e hijo. Luego enseguida la segunda más común, mamá sin papá, porque eso es muy común en México, que abandonen a los hijos y hijos. Y todas las familias, entonces lo único que se hizo en ese tema es completarlo. Estaba incompleto, ahora sí se ven todos los tipos de familia y lo que se promueve es el respeto a todos, ¿eh? No se promueve ninguna ideología ni ninguna cosa de esas que se imaginan y que les meten en la cabeza. Número 3. Otra de las polémicas más sonadas, polémicas entre comillas, que se muestra el cuerpo humano ya en los grados más avanzados. Nada nuevo, ¿eh? O sea, desde que yo estaba en la primaria hay páginas donde se muestra el cuerpo humano. Y hay mamás que van y reclaman, profe, esas páginas no se las enseñan a mis hijos, dicen en la iglesia que está mal, cuando en realidad ni siquiera en la iglesia dicen que está mal. Es bueno que los niños conozcan las partes de su cuerpo por sus nombres, además desde chiquitos ellos se bañan, ellos se conocen. Es bueno que conozcan los nombres porque eso reduce las posibilidades de abuso en un país donde el abuso infantil es un problema sumamente gravísimo. Por lo tanto, el hecho de criticar algo que ayuda a evitar abusos retrata a la perfección a la oposición de la cuarta transformación. Lo que son es unos retrógradas hipócritas y dobles cara. Ahora resulta que están en contra de que a los niños de 10, 11 y 12 años se les enseñen las partes de su cuerpo por su nombre para evitar abusos, pero están de acuerdo en que a las niñas de 12 y 13 años que fueron embarazadas por abusos las obliguen a parir, porque si deciden no tener el niño, están cometiendo un pecado y están siendo comunistas y todo lo relacionan con el comunismo, todo lo que no están de acuerdo. Número 4. Los errores de dedo, que si escribieron planera en vez de planeta. A ver, para empezar, decirles que trae muy pocos errores de dedo, son contados, me parecen muchos menos errores de dedo que los que traían los libros anteriores, y yo los he leído. Y para continuar, pues comentarles que es algo común que pasa en todos los libros. Las personas que han hecho tesis de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, quienes han escrito libros saben que los errores de dedo son comunes. Están haciendo una exageración, son contados y son muchos menos de los que acostumbran. Número 5, de los temas que estoy tocando y número 1 de las polémicas de verdad. Principal cosa y única cosa, mejor dicho, con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo. En lo personal no estoy de acuerdo. En una de las hojas habla de todos, todas y todes. O sea, nunca se deja de usar la palabra todos, en primer lugar, por cierto. En segundo lugar, la palabra todas y en tercer lugar, la palabra todes. Yo estoy en desacuerdo con eso porque entiendo las implicaciones, porque comprendo el lenguaje español a profundidad. Yo soy fanático del español. Entonces, entiendo las implicaciones y las contradicciones, sobre todo, que eso generaría para poder intentar generar congruencia. Es decir, tendría que usarse en muchos otros lugares y eso generaría una cantidad de incongruencias y de contradicciones enormes que me hacen a mí no estar de acuerdo. Sin embargo, entiendo perfectamente la razón
de que se use. El INEGI reveló que existen un 5% de mexicanos, es decir, millones de mexicanos, mucho más de 5 millones, que sienten que no son parte de todas ni de todos, pero sí de todes, y que se sienten incluidos con eso. Y muchos emplean el falso debate ese de que la verdadera inclusión es el lenguaje de señas y tener rampas para las sillas de ruedas. Pues también, pero esas personas se sienten incluidas con que les digan todes, y de otra forma se sienten excluidas. Yo eso sí lo entiendo. O sea, por más que esté en contra porque amo el español, entiendo la razón por la que lo hacen. Y hay algo interesantísimo. Yo siempre digo todos, porque la definición de todos, valga la redundancia, nos abarca a todos, todas y todes, ¿no? Entonces, lo que es una incongruencia es decir todos y todas, y estar en contra de que se diga todes. O sea, todas tampoco es necesario. Digo porque Vicente Fox decía mexicanos y mexicanas, no es necesario. O sea, los que lo critican es porque se apegan a las reglas del español, los que lo critican y se trauman con eso. Porque yo no estoy de acuerdo, pero no me traumo, ni hablo de eso, ni me centro en eso, no estoy de acuerdo, pero entiendo las razones por las que se usa, entiendo que el lenguaje es algo que ha ido cambiando, también entiendo las contradicciones. De hecho, es un debate interno que tengo yo de estar o no de acuerdo. Y termino por no estar de acuerdo y por lo tanto no lo uso, pero tampoco uso todos y todas. Eso es igual de contradictorio, porque todos, se supone que la definición de todos nos abarca a todos. Valga la redundancia otra vez. Por lo tanto, si usted conoce a alguien que dice todos y todas y está en contra de todes, pues es igual de incongruente. O sea, las únicas personas que pueden estar en contra de todes sin ser incongruentes somos los que decimos nada más todos. Si ya dices todos y todas, ya todas no es necesario. No es necesario todas, pero a muchos piensan que sí es necesario. Entonces, por lo tanto, también es necesario todes. Y algunas personas de las que defienden eso me dicen, o le dicen a las personas, imagina que están puros hombres y llegan y alguien dice, hola, ¿cómo están todas? ¿Se enojarían o no? Pues sí, se enojarían, la verdad es que se enojarían. O que hay 4 mujeres y un hombre y digan, hola, ¿cómo están todas? Y el hombre se enojaría. Entonces, por eso se empezó a usar todas y todos. De hecho, Vicente Fox empezó con eso de mexicanos y mexicanas. Y ya después dijeron, pues si incluyes mexicanos y mexicanas, es todavía excluir más. O sea, si dices todos y todas, es todavía más excluyente para los todes. Por lo tanto, se decidió hacer eso en una sola página. Repito, estoy en desacuerdo, pero también como para hacer un escándalo y vivir traumado por eso, pues no, ¿verdad? Es una sola palabra, en los pronombres nada más, y sobre todo la intención. La intención es que todos se sientan incluidos, que todas se sientan incluidos y que todes se sientan incluidos. Yo no creo que sea necesario. Yo, que soy un hombre blanco de 1,80, heterosexual, atractivo, no creo que sea, pero pues mi opinión no debería contar demasiado al respecto. Es lo que la demás gente no entiende, que su opinión no es el centro del mundo. Yo no estoy de acuerdo, pero mi opinión no es el centro del mundo. Y muchas personas están de acuerdo y muchos profes están de acuerdo. Y 5%, que son muchos millones de mexicanos, se sienten incluidos gracias a eso. Y para esos que dicen, es que no te sabes el lenguaje de señas, ni braille, ni rampas. Pues mira, puedes excluirlos con el lenguaje de señas, porque no te lo sabes. Con las rampas, porque no las tienes. Con el braille, porque no lo manejas. Y con el todes, o puedes excluirlo nomás con estas 3 cosas. Así de fácil se les acaba ese argumento. O sea, ¿qué quieres? ¿Excluir a las personas con 4 cosas o con 3? Porque estas 3 no se pueden cambiar con una letra. A estas tienes que poner rampas y aprender el lenguaje de señas y braille. Entonces, ese es un malísimo argumento. A pesar de que yo esté en contra, ese no es un buen argumento. Entonces, sean autocríticos, analícenlo. Eso es lo único realmente polémico. Número 6 y último de las polémicas baratas. Barata igual que todos, menos que la anterior. Esa sí era polémica buena, para que vean. Ahí sí se pueden sacar buenos debates. Todas las demás, pues no, son ridiculeces de la oposición. Que se quieren eliminar las matemáticas, dice el chico en Little Anaya. ¿Cómo se puede ser tan extremadamente ignorante y todavía salir y presumir de la ignorancia sin darse cuenta ni medir la magnitud de lo ridículo que te ves? Pues eso es una mentira por completo. Simplemente se le cambió el nombre, se unió a otras materias como física y se le redujeron las páginas. Todo lo anterior lo aplaudo y lo agradezco. Y me hubiera gustado que se hiciera antes, se estaban tardando. Y aquí se los explico. Ver matemáticas es de las cosas más estresantes para los alumnos. Para la mayoría de los alumnos. Yo en lo personal, cuando estaba en la primaria, pues yo me sacaba puros 10, me ponían el libro de matemáticas, yo encantado lo contestaba igual que los demás. Pero ya cuando era profe me di cuenta que eso le pasa a 4 o 5 alumnos por grupo. Y que la enorme mayoría del grupo, cuando escucha la palabra matemáticas, se alarma, se estresa, se asusta. Ver matemáticas tiene muchos caminos, y el camino más intimidante, más aburrido, más monótono y más rutinario es el libro de texto. Se los dice un maestro
un licenciado en educación con maestría en educación y con experiencia, con años de experiencia frente a grupo. Es la manera más intimidante, aburrida y monótona que existe. Por lo tanto, en primer lugar, cambiarle el nombre, que ya se lo estaban cambiando, ya muchos libros se llamaban desafíos matemáticos, pero cambiarle el nombre ayuda psicológicamente a que muchos alumnos no se sientan intimidados desde antes de ver el tema, desde que les dice saquen el libro de matemáticas, desde que lo van sacando, ya están enojados, chin, otra vez matemáticas, horas aquí de sufrimiento. Y así, si no se llama matemáticas, pues ya por lo menos desde la sacada del libro no hay estrés. Ahora, reducir páginas obliga a los profes a buscar otras herramientas. ¿Por qué fue eso en el libro de matemáticas? ¿Por qué se redujeron las páginas del libro de matemáticas? Pues porque es lo más estresante para los alumnos. Existen muchas formas de llegar a los aprendizajes esperados. Y aquí viene lo más importante del análisis. A ver, mucha gente cree que los libros son un recetario o un instructivo y que los profes los deben de seguir. No, pues qué fácil sería ser profe. Lo importante en la educación no son los libros. Los libros lo único que son una herramienta, un instrumento o un apoyo, como quiera usted llamarles. Igual que puede ser un video, una herramienta, un instrumento, un apoyo. Igual que puede ser una canción, que puede ser un dibujo, una cartulina, un juego. Todo eso son instrumentos y herramientas. Y como todos los instrumentos y herramientas, a veces se usan y a veces no. No es porque ya tengas una herramienta, una llave, y seas mecánico, siempre la tengas que estar usando. Pues no, igual pasa con los libros. A veces los usas, a veces no. Tú como profesor tienes la libertad de brincarte las páginas que quieras, de omitir las páginas que quieras, de repetir las que gustes, porque tú eres el que conoce las características de tu grupo, el contexto en el que están inmersos sus alumnos, las condiciones familiares, las condiciones previas y un cúmulo de características que son necesarias para saber si un contenido de un libro le sirve o no a tus alumnos. ¿Por qué? Porque los libros son iguales para la clase alta de Monterrey que para la clase baja de Chiapas. Son los mismos los libros y los contextos no son los mismos, ni las características, ni las condiciones. Es decir, en múltiples ocasiones uno como maestro se topa un contenido que dices, este contenido no es para mis alumnos, está o muy abajo porque ya van más adelantados, o está muy arriba y no lo van a alcanzar a comprender. Entonces me lo brinco y busco la forma de abordar ese aprendizaje esperado de otra forma. Porque lo importante, y esto es lo más importante del análisis, pongan atención, lo importante para la educación no son los libros, repito, son solo una herramienta. Lo importante son los contenidos, los aprendizajes esperados, el perfil de egreso y las competencias a desarrollar, que son muy similares a los aprendizajes esperados. Es decir, usted lee los aprendizajes esperados y para lograrlos puede usar el libro, puede usar cartulinas, puede usar canciones, puede usar videos, puede usar juegos, puede usar lo que usted quiera. Los profes en México y en casi todo el mundo tenemos esa libertad porque somos los que conocemos las características de los alumnos y el contexto en el que están inmersos. Por lo tanto, la enorme mayoría de los contenidos que vienen en los libros de texto no se acoplan a la perfección al grupo. Son contenidos generales, sumamente generales, que si bien te va, algunos empatan con el nivel que trae tu grupo, pero en la mayoría de las ocasiones no. Y pues lo más importante es que el maestro tiene la libertad de que siempre y cuando logres estos aprendizajes esperados, logres desarrollar estas competencias en los alumnos, logres este perfil de egreso, como le hagas, como Dios te dé a entender. Por lo tanto, si usted es profe y está en desacuerdo con alguna página del libro, pues brínquesela. Ya debería saberlo, que puede hacerlo. Si no le gusta el libro, si le parece insuficiente, pues compleméntelo. Si tan buenos le parecen los libros anteriores, pues ahí están en PDF. Le puede decir a las mamás que lo descarguen en sus celulares y poner a los niños a copiar los ejercicios más interesantes si no quiere gastar dinero en impresiones. Hay 1000 caminos. Hay algo que se llama complementos de los libros. Hay actividades con materiales didácticos, con FOMIS, con figuras manipulables. Hay 1000 formas de abordar las matemáticas. Y los libros de texto, repito, son la más aburrida, la más monótona, la más rutinaria y la más intimidante. Enhorabuena, porque se eliminó ese nombre que solo generaba estrés, porque se redujeron las páginas y sobre todo porque se mantienen unos fantásticos aprendizajes esperados, unas fantásticas competencias a desarrollar y un excelente perfil de egreso. Criticable todo eso, por supuesto, debatible todo eso, por supuesto, pero son buenísimos. Y son en los que nos tenemos que fijar, no en los libros que, repito, son un solo instrumento, no son para que hagan este escándalo. Pero lo importante, en esencia y de manera fundamental, no son los rumores que acabo de aclarar. Simplemente los aclaré porque es necesario, porque la desinformación es demasiada y la incapacidad del gobierno de comunicar y de aclarar los rumores
es tristísima. Entonces, pues alguien tiene que hacerlo. De hecho, ni ganas tenía de hacer este video, pero les digo, lo importante no es eso. Lo importante es la congruencia entre los planes y programas de estudio con los nuevos libros de texto, y me parece que pocas veces había sido tan congruente. Lo importante es el perfil de egreso, que me parece un buen perfil de egreso. Lo importante son los aprendizajes esperados. Recordemos que los libros simplemente son uno de los múltiples instrumentos que se emplean para conseguir los aprendizajes esperados. Y los aprendizajes esperados son buenísimos. Todavía no sale ni siquiera Lartorre ni Anaya a criticar ninguno, ni han de saber que existen. Lo otro importante, en esencia, son las competencias a desarrollar, que son similares a los aprendizajes esperados, pero relativamente más complejas, y también me parece que son buenas. Pero sobre todo que hay congruencia entre unas cosas y otras. Además, pues me parece que se trata de una educación más humanista, basada en algunos de los principios de Paulo Freire y su pedagogía crítica, uno de los mejores pedagogos de la historia, un brasileño sumamente reconocido. Por lo tanto, usted debe estar tranquilo. La educación de sus hijos no corre riesgo por los libros de texto. Pero ojo, eso no quiere decir que no existan múltiples problemas en la educación de México. Solo quiero decir que los libros de texto no son uno de ellos. A mí lo que me parece verdaderamente alarmante y preocupante, cambiando un poquito de tema, es el enorme y gravísimo problema de comunicación que está padeciendo la Cuarta Transformación. Se han visto rebasados, y este es el mejor ejemplo. No han podido combatir esta desinformación y ni siquiera han estado cerca. ¿Cómo es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante toda esta acometida a la ofensiva por parte de todos los medios de comunicación, de tergiversación y de manipulación, no se haya dado a la tarea de realizar una conferencia mañanera específica para aclarar todo a profundidad sobre los libros de texto? ¿Cómo es posible que estemos esperanzados a personas como yo, que no nos dedicamos a esto, para que vengan y aclaren las cosas? Este tipo de temas, señor presidente, rebasan al periodismo. Aunque un periodista lea todos los libros de primero, todos los de segundo, todos los de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto, aunque lea todos los planes y programas y los coteje con los anteriores, carecen de la experiencia. No hay periodista, ni el mejor. Hace poco tocaba yo el tema de los periodistas y se los recomendaba. Hay temas para los que están rebasados, y este es uno de ellos. La educación es uno de los temas más importantes de México y del mundo. Y el gobierno de México se ha visto rebasado en la comunicación. Se han visto rebasados por la ola de mentiras. Se han visto incapaces de salir a combatirla. Señor presidente, por favor, se lo digo, está a tiempo de salir a convocar una conferencia de prensa de especialistas y de pedirles que hagan videos breves para las personas que son incapaces de leer, que todo se creen y que solo consumen videos breves. ¿Cómo es posible que yo, Luis Tello Ponce de León, tenga mejores números de interacción por publicación que todas las páginas de política en español, mejores números que AMLO, que Claudia Sheinbaum, que Marcelo Ebrard, que Adán Augusto, que Noroña, que todos y cada uno? ¿Cómo es posible? No puedo ser yo tan bueno. Lo que pasa es que están padeciendo un enorme problema de comunicación que no quieren ver, y deberían verlo porque es alarmante. Y regresando un poquito al tema principal, voy a hablar de los verdaderos problemas de la educación en México, que son muchos, que se han venido arrastrando desde anteriores sexenios. Ningún problema es nuevo. Sin embargo, este gobierno ha sido incapaz de solucionar los problemas de la educación por completo, aunque cabe mencionar que este gobierno ha sido mucho menos malo en la educación que los gobiernos anteriores. Sin embargo, eso no le quita lo malo. En primer lugar, los sueldos de los profesores. El problema más grave, el problema por el que yo renuncié, el problema por el que miles de profesores renuncian, un sueldo sumamente pequeño para la enorme dificultad e importancia de la tarea que se desempeña. El presidente anunció hace unos meses que ya ningún maestro va a ganar menos de 16,500 pesos al mes. Me puse a investigar, los sueldos ahorita todavía de muchos maestros andan como 2,000 pesos abajo de eso, como 2,500 abajo de eso, andan como en 14. Entonces, quiere decir que ese aumento no lo ha aplicado aún. Sin embargo, se dice que para noviembre estará aplicado. Si en realidad a usted le importa la educación de México, exija que ese aumento se lleve a cabo. Yo para diciembre, si no lo han hecho, voy a ir a la mañanera a exigirlo. Obviamente son 16,500 menos los descuentos, pero ahorita ganan mucho menos los descuentos.
No quiere decir que ahorita ganen 14,000, ganan 14,000 menos los descuentos, que son como 11. Pero ese aumento es importantísimo. El segundo problema más importante es la falta de apoyo de los padres de familia. Hay padres de familia que mandan a sus niños mal comidos, mal vestidos, mal bañados, mal aseados, que hostigan a los padres de familia, que no les forran los cuadernos, que no les echan ni un lápiz en la mochila. Ahí andan los pobres niños consiguiendo una pluma para poder trabajar. Ahí andan los pobres niños consiguiendo resistol y tijeras para poder realizar sus trabajos. Los papás no se echan ni una vuelta a la escuela, no van a la escuela, y cuando van es para criticar al maestro y echarle la culpa de todos los problemas de su hijo, como si no fuera el culpable principal el padre y la madre de familia. Así que el sueldo y la falta de apoyo de los padres de familia, el hostigamiento de los padres de familia son los dos principales problemas. El tercero es la brecha salarial enorme que hay entre profesores de grupo, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos. El que hace prácticamente todo el trabajo es el maestro de grupo. Los que van nada más a chingar, que no hacen nada, nada más a exigir y a fiscalizar, son el supervisor, el ATP, el director, y son los que tienen unos sueldazos. Si el gobierno se preocupara realmente porque primero los pobres dejarían, es más, se lo propongo a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto o al que sea el próximo presidente, que durante sus primeros 3 años de gobierno se reduzca la brecha salarial en el magisterio mexicano, que dejen de aumentarle el salario durante algunos años a los supervisores, a los directores, y que todo ese dinero que les iban a aumentar se lo aumenten a los profes de abajo, porque a veces dicen, le vamos a aumentar el 3% a los supervisores y el 8% a los profes. Pues el 3% de lo que ganan los supervisores es un aumento más grande que el 8% del sueldo raquítico de los maestros. Así que la brecha salarial es el tercer problema grave. Y el otro problema que yo identifico gravísimo es la carga administrativa enorme que se les pide a los maestros. A mí me encantaba dar clases, yo amaba dar clases, pero todo lo que no era dar clases, todos los papeles innecesarios que les piden, todos los perfiles que les piden, todas las cosas que les exigen, lo que les deberían exigir es que fueran puntuales, que estuvieran ahí siempre y que entregaran resultados. Todo lo demás son hostigamientos administrativos innecesarios, y todo esto genera que muchos profes, al igual que yo, renuncien a su plaza. Profes con amor, profes con vocación para enseñar. A mí me encanta enseñar, pero ya no lo hago porque no quiero tener ese sueldo raquítico, ya no lo hago porque no quiero que me estén hostigando los directores, los supervisores, los ATP, ya no lo hago porque no quiero que me estén molestando los padres de familia que no apoyan, pero que bien que molestan. Esos son los verdaderos problemas de la educación, y no veo a nadie preocupándose por ellos. En vez de andar diciendo que, ay, los libros de texto, dedíquese a mandar bien comido a su hijo, bien limpio y con todos los materiales. Dedíquese a apoyar al maestro y no a criticarlo. Recuerde que la principal tarea de la educación de su hijo es de usted y no del maestro de su hijo. Sin embargo, ninguno de estos problemas nació en este gobierno. Todos se vienen arrastrando a lo largo de toda la historia de México. Incluso antes eran más graves. Por lo menos desde que llegó AMLO, se le aumenta a los profes el doble de lo que se les aumentaba antes por año. Y no es que sea mucho, antes se le aumentaban a los profes que menos ganan más o menos 150 pesos al año. Ahora se les aumenta más o menos 350 pesos al año. O sea, es decir, la cuarta transformación es mucho menos peor que la derecha. Eso es más que evidente, sin embargo, es insuficiente. Es cierto y es plausible que han entregado muchísimas becas y que han ayudado a muchos jóvenes en el nivel medio superior, pero también es cierto que quedan muchísimos problemas y que debemos pugnar porque sean atendidos en los próximos sexenios de la cuarta transformación. Y así como dije, que son unos ignorantes al extremo todos los que critican los libros de texto sin haberlos leído, y como dije que incluso Andrés Manuel López Obrador tiene culpa por la falta de comunicación de la cuarta transformación, digo sin pelos en la lengua que la enorme mayoría de los mexicanos, muy probablemente tú que me estás viendo, seas un huevón, seas un atenido, seas un crédulo y un ignorante. ¿Cómo es posible que miles y miles de mensajes, Tello, ¿por qué no tocas ese tema? Tello, ¿por qué no tocas ese tema? Que ustedes no pueden leer, que no pueden ponerle en Google libros de primaria PDF si les interesa y descargarlos. No, pero quieren una explicación fácil, sencillita, entendible, cortita de preferencia para no gastar mucho tiempo. Bola de atenidos, bola de ignorantes y bola de huevones. Con sus excepciones, por supuesto. Esto es para los huevones y los atenidos que están explicando que alguien venga y les explique porque no tienen la capacidad de ponerse a leer unos libros para entenderlos.
Yo ya ni siquiera doy clases, yo ni siquiera tengo hijos en la primaria. Si tuviera un hijo en tercero de primaria, inmediatamente hubiera descargado los libros para analizarlos y saber que me están engañando. Pero no, aquí todos somos bien atenidos. Que nos explique Tello, que nos explique AMLO, que nos explique alguien ahí en un video en TikTok y ahí buscamos a quién creerle. Porque eso de leer libros para opinar de los libros, eso nunca. No por nada somos de los países que menos leen en el mundo y de los más ignorantes, de los más huevones y de los más atenidos. Y para terminar, le voy a dar unos consejos a los padres de familia y alguna reflexión. Estos consejos nacen desde la experiencia como docente. En primer lugar, le recomiendo descargar los libros en PDF del grado que cursan sus hijos para que se cerciore de lo que le digo es cierto, porque no puede andar creyéndome a mí, o a la torre, o a alguien. Usted debe de pensar por sí solo. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, apoye al maestro en lo que le pida. Si el maestro le pide material, haga hasta lo imposible por conseguirlo. Si el maestro le pide asistir, haga lo imposible por ir. Si el maestro le pide que apoye a su hijo en las tardes, haga lo posible por apoyarlo. Si le parecían tan buenos los libros de texto de antes, descárguelos, nadie se lo impide. Y ponga a sus hijos en la tarde a repasarlos. Ni siquiera tienen que imprimirlos. Los descarga en PDF, le presta el celular a su niño. Póngase a copiar esta lección, mijo, y a contestarla. Porque yo digo que los libros de antes eran muy buenos porque en todo soy especialista. Eso le recomiendo. Le recomiendo, además, por favor, y esto es de parote, que mande bien comido a sus hijos, que los mande con lunch, y que de ser posible, si puede, les eche un burrito extra, una gordita extra, un sándwich extra, unas papitas extra, y que le diga a su hijo: mijo, en el recreo, cuando veas a alguien que no está comiendo, a uno de tus compañeritos, acércate y regálale este burrito, regálale este sándwich. Hagan ese tipo de cosas si lo que les importa es la educación y el futuro de México, y dejen de estar criticando chingaderas que lo único que hacen es reflejar su ignorancia. Por último, quiero mencionar lo que tienen en común Javier Alatorre, Ricardo Anaya, Adela Micha, Ricardo Salinas Pliego y toda esa parvada de payasos. Lo único que tienen en común es una capacidad intelectual tan pequeña y un ego tan enorme que les impide ver el ridículo intelectual que están haciendo. Por eso es necesario que se modifiquen los libros, porque tenemos profesionistas prácticamente analfabetas en cuestiones de pensamiento. Y la reflexión final es la siguiente: si a usted le quedaba una duda de que está del lado correcto de la historia al apoyar a la izquierda, vea nomás de lo que son capaces las personas de derecha. ¿No salió Marco Cortés a decir con Ciro Gómez Leiva que le recomendaba a los papás que quemaran los libros y les cortaran las páginas que no les gustaran? En Televisión Nacional diciendo que son libros comunistas sin una sola prueba y sin un solo argumento. No hay duda de que estamos del lado correcto de la historia, no porque la Cuarta Transformación sea perfecta, sino porque la otra opción son ellos. Y como dijo Leonard Cohen, a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado.